El multiverso. Un lugar lleno de infinidad de hechos y secretos con eventos muy desconocidos que a lo mejor nadie podría imaginar y mucho menos podría comprender. Imagina que los sucesos de tu vida pasan como deberían suceder, pero sin querer hacerlo, te sales de la rutina de algo que estaba destinado a ser. Cambias la ecuación de lo ya impuesto y sin pensarlo, cambias todo lo que estaba establecido a ser. ¿Te imaginas cómo sería? Abres una infinidad de posibilidades, cada una de ellas desprendidas del mismo hecho. De ahí llega la pregunta milenaria: ¿qué pasaría si? What If es una serie de cómics publicados en la década de los 70. La primera historia de estos números es la recordada historia ¿qué pasaría si el Hombre Araña se uniera a los Cuatro Fantásticos a inicios de su carrera? Este cómic nos da una aproximación de la experiencia de Spider-Man de que ser miembro de este grupo es más difícil de lo que pensó. A su vez, estos cómics exploran otras tierras o realidades de Marvel Comics, retomando historias que sí sucedieron dentro de la historia principal. De inicio se retomaban historias no tan importantes dentro del universo principal con un resultado muy distinto a lo que vimos en historias principales. Los cómics de What If son muy similares a las historias de DC Comics, pero solo con el detalle de que estas historias se llaman Elseworlds. Uno de estos Elseworlds conocidos es ¿qué hubiera pasado si Robin no hubiera muerto a manos de Joker en una muerte en la familia? Este cómic se publicó en la historia de Batman anual número 25 a cargo de Jim Aparo y Jim Starlin, donde por años los fans siempre se preguntaron ¿qué hubiera pasado si Robin hubiera sobrevivido a la explosión de parte del payaso maniático? Como se menciona, esta serie de cómics de What If son con el único propósito de darle cierta continuación a las historias pero desde otro punto de vista. Si te interesa un poco más, aquí te va una pequeña lista de los What If más raros e interesantes de Marvel Comics. ¿Qué hubiera pasado si el tío Ben viviera? Dentro de las páginas del Hombre Araña siempre nos preguntamos qué pasaría si el tío Ben nunca hubiera muerto. En este cómic se nos responde con una perspectiva no tan diferente para Peter, ya que quien muere es la tía May, con el tío Ben sabiendo el secreto de Peter y el tío revelando la identidad de Peter Parker a JJ Jameson para que deje de difamarlo. Podemos ver que la relación entre Peter y su tío es más tensa de lo que fue con la tía May, aumentando más la relevancia de May Parker, poniéndola como un verdadero ejemplo de madre. Historia donde, aunque no lo parezca, los ideales del personaje cambian. Y con personaje me refiero a Peter Parker. ¿Qué hubiera pasado si Silver Surfer hubiera tomado el guantelete del infinito? Posiblemente este sea el What If más interesante en esta lista. Aquí tenemos uno de los eventos más importantes dentro de los cómics de Marvel. Hablo de Infinity Gauntlet, historia que fue adaptada en el UCM como Infinity War. En este distinto relato vemos que Silver Surfer, heraldo del devorador de mundos Galactus, llega a quitarle el guantelete a Thanos y llega a terminar el conflicto reviviendo a los seres caídos en la batalla. Pero luego Silver Surfer es corrompido por el mismo guantelete, por lo que Thanos, Adam Warlock, portador de la gema del alma en los cómics y a quien vimos al final de Guardianes de la Galaxia Volumen 2, y Doctor Strange se unen para que Silver Surfer recupere su sentido heroico, trayendo a su amada, para que recupere su lado más noble. ¿Qué pasaría si el simbionte Venom hubiera poseído al Punisher? Aquí tenemos un relato bastante raro. Imagina que los hechos de cómo Peter se quita el simbionte son iguales, pero con el simple cambio de que en lugar de Eddie Brock es Frank Castle, alias Punisher. Es quien está en la iglesia y toma el simbionte, donde el castigador hace uso extremo de Venom para encargarse del mundo bajo del crimen. De principio uno pensaría que es una mala idea, pero es Frank Castle y su voluntad lo que doblegan al parásito Venom. ¿Qué hubiera pasado si Wolverine mata a Hulk en su primer encuentro? Recordemos que Wolverine hizo su primera aparición en un cómic de Hulk como un villano. En esta historia Wolverine se antepone al gigante verde. Eventualmente Wolverine se vuelve más sanguinario hasta parar a la hermandad de mutantes lideradas por Magneto, donde le encomiendan entrar a los X-Men para destruirlos desde adentro, pero no sería Jean Grey que despertaría su lado heroico y se rebelaría ante Magneto. ¿Qué hubiera pasado si el simbionte hubiera poseído totalmente a Spider-Man cuando él rechaza el trato con la araña? En este cómic llamado The Other What If, Spider-Man sufre una degeneración celular, y después de una larga batalla se envuelve en un capullo y teniendo una batalla en su mente contra su lado arácnido. Para salvarse debe aceptar su lado araña. En el universo 616 todo sale de maravilla y vuelve más fuerte y más joven. Pero en esta historia Peter rechaza el trato y mientras está encerrado en el capullo de telaraña, el simbionte Venom lo encuentra y pasando días peleando con el simbionte, logran sus propias palabras, la simbiosis perfecta, dando como resultado a Poison, más poderoso que Venom. Luego va en busca de la tía May
y de MJ para compartir su regalo, pero estas lo rechazan. Esta historia acaba con Poison reviviendo a la queridísima Gwen Stacy. ¿Qué pasaría si Jane Foster hubiera obtenido el Mjolnir? Durante una gran batalla contra Loki y un ejército alienígena, Jane encuentra el martillo de Thor, demostrando su valor ayudando a terminar el conflicto de la batalla. Después de esto, ella se convierte en diosa llamándose Tordis. Sí, escucharon bien. Pinche nombre culero. Y ella se vuelve esposa del padre de todo Odín, mientras que Thor se une en matrimonio con Lady Sif. Lo de Jane Foster teniendo el martillo de Thor, de hecho, es algo que dentro de la historia principal de Thor es algo que se ha visto y es más interesante. Ella demuestra que sin lugar a duda puede ser una gran heroína. Combatiendo el cáncer y amenazas cósmicas, ella demuestra que puede contra lo imposible. Parte de este arco lo veremos en la nueva cinta Thor Love and Thunder. ¿Qué pasaría si los Cuatro Fantásticos no tuvieran poderes? En esta historia el famoso equipo no se aventura a viajar al espacio y por ende su exposición con la tormenta cósmica jamás pasó, por lo que evidentemente los Cuatro Fantásticos no existen. En su lugar, verdaderos astronautas van al viaje. Luego ellos son mandados a realizar una instalación intergaláctica, pero llega un alienígena a poner en riesgo la Tierra. Este equipo, con su sentido de moral aún sin poderes, ellos deciden ayudar a las personas, demostrando que no necesita super habilidades para ser un héroe de verdad. No hay duda de que tenemos algunas historias raras y otras interesantes, y con la llegada de la nueva serie de Marvel llamada What If, narrando hechos del universo cinematográfico de Marvel, donde se explora el multiverso por el final de Loki, abriendo las brechas a diversas posibilidades. Tenemos hechos muy impresionantes con un enfoque distinto a lo que ya conocíamos. Posiblemente no sea todo lo que veamos. Acompáñame en el siguiente video donde hablaremos de Marvel Zombies, cómic que inspirará a uno de los capítulos de esta serie. Si quieres ver este video, dale like a este video y comenta. No se te olvide suscribirte a Gmail Lost y activar la campanita. Te ha hablado Cosa 1 y nos veremos en un siguiente video.